Bueno, vamos a hablar cómo elaborar una tabla de frecuencia absoluta y relativa. Vamos a hacer un ejercicio de una tabla de frecuencia donde lleven todos estos datos, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vamos a ir paso a paso viendo de columna en columna cómo realizarlo. Pero antes de eso, vamos a ver qué es una tabla de frecuencia. Es utilizada para plasmar de forma organizada los datos obtenidos de estudio de datos. Nos va a ayudar, como lo dice aquí claramente, a organizar los datos que hemos obtenido. Y es sumamente importante a la hora de analizar nuestros datos, y estos se disponen en columnas adecuadas identificadas. Nos va a ayudar justamente cuando queramos agrupar unos datos, cuando queramos determinar, pero esta tabla se la hace con datos, con frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y tanto absoluta como relativa tenemos acumulada. Les explicaré paso a paso de esta tabla para que usted pueda resolver su propia tabla. Y vamos directamente al ejercicio, rápidamente. En un grupo de 25 familias se solicita el número de hijos que tienen para elaborar la tabla de frecuencias. Y el resultado es, recuerde este partecita muy importante, es un grupo de 25 familias. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Y nos dan todos estos datos que nos vemos a la derecha. Cada una de las familias informaba que tenían 2 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 5 hijos. Cada una nos dio unos datos diferentes, obviamente porque era el informe de sus hijos. Quiero que en este ejercicio usted observe cuál es la más baja y cuál es la más alta. Rápidamente, observe cuál es la más baja, es el 0. ¿Y cuál es la más alta? 5, ¿verdad? Con estos datos nosotros vamos a hacer la tabla. Con este primer dato ya tenemos dos datos muy claros. Primero, que son un grupo de 25 familias. Y segundo, que tenemos el número de hijos, el más bajo 0 y el más alto 5. Esta tabla tiene justamente datos que está representado con la X y la Y, frecuencia absoluta con la F minúscula y la I, frecuencia absoluta acumulada con la F mayúscula y la I, frecuencia relativa con la N minúscula, tenemos el porcentaje, y la frecuencia relativa acumulada con la N mayúscula. Entonces, usted tiene que tener bien claro esta situación, cómo vamos a elaborar, y procedemos. Primero, los datos. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta. ¿Cómo determinamos esta frecuencia? Y vamos rápidamente. El dato 0. ¿Cuántas familias tenían 0 hijos? Si nos vamos al ejercicio y observamos, 3 familias tienen 0 hijos. ¿Cuántas familias tienen un hijo? 4 familias. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 4 familias. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 3 familias. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 4 familias. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 6 familias. Es decir, que la frecuencia absoluta estamos organizando cuántos hijos tienen cada familia. Para saber que si nuestros datos están correctos, nos debe dar un total de 25, porque son 25 familias. Estamos claros en eso. Vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Y aquí sí quiero que usted observe bien claro. Dice acumulada. Significa que yo tengo 3 al inicio, 3 más 4 que tengo en la casillera de la izquierda, 7. 7
más 4 que tengo en el casillero izquierdo, 11. 11 más 3, 14. 14 más 5, 19. Y 19 más 6, 25. Es decir, que nos da el mismo valor. Con esto hemos comprobado y usted le ve que está con negrillas y subrayado el 25 es porque nos ha cuadrado nuestra frecuencia acumulada con el mismo valor del número de familias, es decir, 25. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta o podemos observar, podemos ver que es fácil empezar ya con las 3 primeras columnas de nuestra tabla de frecuencia. ¿Sí? Parece que está claro. Continuamos con la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es fácil. Si nos damos cuenta, el 3, ¿de dónde le sacamos? De la frecuencia absoluta. Dividido para 25. ¿Por qué para 25? Porque es el número de familias. 3 dividido para 25 nos da un 0,12. El siguiente, 4. ¿De dónde sacamos 4? De la frecuencia absoluta. 4 dividido para 25, que nos da 0,16. ¿De dónde nos da el otro 4? Igual de la frecuencia absoluta. Si usted se da cuenta, cada uno de los datos que hemos sacado es de la frecuencia absoluta. Y todos hemos dividido para 25, porque es el número de familia. ¿Sí? Al sumar estos 0,12, 0,16, 0,16, 0,12, 0,20, 0,24 nos debe dar 1. Y hemos comprobado que tenemos bien realizada nuestra frecuencia relativa. La tabla del porcentaje. Simplemente al 0,12 que tenemos en la frecuencia relativa le multiplicamos por 100. Al 0,16 por 100. Al 0,16 por 100. Al 0,12 por 100 y al 0,20 por 100. De igual manera 0,24. Igual manera tiene que darnos un valor para comprobar. Este valor es el 100%. ¿Sí? Hasta ahí hemos trabajado las 5 columnas. Vamos a determinar la última columna, que también quiero que recuerden que es con la N mayúscula, la I, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la realizamos? Simplemente al mismo frecuencia que tenemos relativa le vamos acumulando. 12 más 16 más 16 nos da 44. 44 más 12, 56. 56 más 20, 76. Y 76 más 24 nos da 100. Como ustedes lo pueden ver, el 100 está subrayado y con negrillas, que nos da igual al 100%. Espero que me hayan entendido. Esta tabla de frecuencias es súper fácil. No tenemos que hacernos lío. Tenemos los datos. Tenemos que saber cuántos datos tenemos. Realizamos el ejercicio en la frecuencia absoluta. Cómo la determinamos. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa. El porcentaje y la frecuencia relativa acumulada. Espero que esté claro, entendido. Muchas gracias por su atención.